Buen día, nosotros somos López Ramírez, Martínez Martínez, Morales Castro, Pimentel Torres y Rodríguez Avilés. Les explicaremos lo que son los actuadores mecánicos. Los actuadores mecánicos son dispositivos que transforman el movimiento rotativo a la entrada en un movimiento lineal en la salida. Los actuadores mecánicos son aplicables para los campos donde se requieran movimientos lineales, tales como elevación, traslación y posicionamiento lineal. Algunas de las ventajas que ofrecen los actuadores mecánicos son alta fiabilidad, simplicidad de utilización, mínima manutención, seguridad y precisión de posicionamiento. Hola, yo soy Emanuel y les hablaré sobre el funcionamiento de los actuadores mecánicos. Los actuadores mecánicos tienen una aplicación o funcionamiento que se define por el campo de acción inmediato respecto al movimiento a transformar. Algunos de estos movimientos son elevación, traslación o posicionamiento lineal. Los componentes de un actuador mecánico puntualmente son los que contribuyen con la transformación del movimiento. Se trata de engranes, rieles, poleas, cadenas y otros componentes que integrados permiten la operatividad. Los mecanismos para introducir movimientos son los siguientes: tornillo, tornillo de gato, tornillo de bola, los cuales funcionan con el principio simple de la máquina, conocida como el tornillo. Su funcionamiento es que al girar la tuerca del actuador, el eje del tornillo se mueva en una línea y al mover el eje del tornillo, la tuerca gira. Otro mecanismo es rueda y eje, los cuales son transmisión por cadena rígida, entre otros. Estos funcionan con el principio de rueda y eje. Al girar la rueda, el eje da movimiento a los componentes, o al mover el miembro o eje lineal, la rueda gira. Aquí podemos ver algunos ejemplos de tornillo de gato, tornillo de bola y el principio de rueda y eje, el cual tiene muchas aplicaciones y se puede encontrar muy fácilmente. Otro factor muy importante de los actuadores es que depende del campo de acción bajo el cual se encuentre. Es decir, hay actuadores mecánicos en función de la fuente de energía utilizada, ya sea neumática o hidráulica. Un ejemplo básico de un actuador mecánico es cuando se implementa una polea o el funcionamiento de una bicicleta. Un ejemplo de actuador mecánico ya más sofisticado son las grúas. Cabe destacar que las grúas contienen un sistema electrónico o eléctrico para su funcionamiento, pero llevan los componentes ya antes mencionados. Y esto sería todo de mi parte. Características de los actuadores mecánicos. Dentro de algunas características generales y ventajas que ofrecen los actuadores mecánicos podemos encontrar la alta fiabilidad, simplicidad en su utilización, mínima manutención, seguridad y precisión de posicionamiento, irreversibilidad. Esto es de acuerdo al modelo de aplicación y al sincronismo de su movimiento. Dentro de las características de este actuador destaca el uso de la energía mecánica, ya que es la base de su funcionamiento, y en función a la fuente de energía utilizada pueden clasificarse ya sean neumáticos o hidráulicos. En estos actuadores se emplea una combinación de componentes útiles para que puedan realizar su función, de los cuales se pueden mencionar los engranes, poleas, cadenas, resortes y rieles. Otra característica de estos actuadores son los movimientos que puede efectuar, tales como son la elevación, traslación o posicionamiento lineal, siendo así que los actuadores mecánicos trabajan mediante la transformación de un tipo de movimiento que bien puede ser un movimiento rotativo o otro tipo como puede ser lineal. Un ejemplo del funcionamiento de estos componentes es en donde una cadena con engranes es utilizada para levantar una carga desde el piso. El movimiento mecánico de la cadena sobre los engranes crea un movimiento lineal ascendente que permite levantar la carga. Dentro de sus características encontramos que pueden ser automatizados, en los que se elimina la intervención del hombre,
ya que se realizan las tareas sin que se vea totalmente implicado un humano. Dentro de esta característica encontramos las fases de su funcionamiento, que son la entrada de datos u órdenes, el control de datos y la realización de tareas concretas. En estas fases, una serie de dispositivos o periféricos de entrada envían señales a la unidad de control de procesos y ésta pone en marcha y controla los dispositivos o periféricos de salida, los cuales llevan a cabo las tareas concretas. Hola, mi nombre es Ariadna y les voy a explicar los tipos de actuadores mecánicos. Principalmente se dividen en dos: hidráulicos y neumáticos. Bueno, los hidráulicos son los que han de utilizar un fluido a presión, generalmente un tipo de aceite o agua, para que un robot o una máquina pueda movilizar sus mecanismos. Dentro de estos se encuentran los lineales o cilíndricos, que funcionan típicamente mediante la conversión del movimiento giratorio en movimiento lineal. La conversión se hace comúnmente a través de unos tipos de mecanismos llamados tornillos y tornos. Como segunda opción están los rotativos o hidráulicos. Estos constan de una cámara cilíndrica que incluye en su construcción más estándar una barrera estacionaria y un eje central con una o dos paletas. También existen los actuadores neumáticos, que estos comprimen el aire abastecido por un compresor, el cual viaja a través de mangueras. Hola, mi nombre es Joshua. Les voy a hablar sobre el modo de comunicación de los actuadores mecánicos. Para comenzar, cuando aplicamos una fuerza sobre una superficie determinada, decimos que ejercemos presión. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Bueno, ¿cómo se da el modo de comunicación? Referente a lo anterior, cuando decimos que ejercemos presión, entonces, cuando más grande sea la superficie sobre la cual aplicamos la fuerza, más pequeña será la presión que ejercemos encima. Y cuando más pequeña sea la superficie, mayor será la presión. Tenemos varios modos de comunicación. En este caso, el modo de comunicación de los actuadores mecánicos hidráulicos es por posicionamiento, y de los actuadores mecánicos neumáticos, su modo de comunicación es por potencia. En el SI, que SI significa Sistema Internacional de Unidades, la fuerza se mide en newtons y la superficie en metros cuadrados. El cociente entre estas unidades nos da la unidad de presión, que son los pascales. Como podemos ver, esta es la fórmula. Bueno, en neumática el pascal resulta una unidad muy pequeña, por eso se utiliza un bar que es igual a 105 pascales. Para otras unidades que se utilizan para medir la presión son o pueden ser las atmósferas, que equivalen a la presión atmosférica a nivel del mar. Y bueno, esto sería todo por mi parte.